Bueno, Damián, estamos grabando la clase ya para poder subirlo a Edmodo. Así yo ya después tus compañeros pueden verlo. Bueno, a ver, vamos a ir viendo algunas cuestiones. Damián, me dirás, ¿pudiste presentar el trabajo? Sí, a ver. A ver. ¿Hasta qué pregunta era? Hasta la 3 creo que era. No, hasta la 8. Sí, lo mismo digo yo. Hasta la consigna número 8. Ajá, bueno, voy a tener que... No, hasta la 3 había presentado yo en vez. Hasta la Hola, 3. profe. Tarde, Abaca, tarde. Hoy no podía entrar. A ver, ¿cuántas veces les dije que es el mismo link siempre? Bueno, pero como no había puesto la contraseña del ID, no me dejaba entrar por el link solamente. ¿Cómo que no? No te, No, no no me te tiene. dejaba entrar. Tuve que buscar el link y la contraseña de la clase, el ID y la contraseña de la clase anterior y ponerla. Porque Claro, por el link pero no me... a ver, lo que pasa es que justamente tenés dos formas de entrar. O entras con el ID más la contraseña, o directamente usas el link, que ese es el beneficio de usar el link. Directamente te metes de una. ¿Entendés? Es muy raro que te pida el link, te pida el ID y la contraseña, eso es lo que me resulta raro, porque el link justamente para eso está, te permite ahorrar ese paso. Pero bueno. Bueno, ya entré igual. Mis chiquitos, mis corazoncitos de Dios, les recuerdo que vamos a utilizar siempre el mismo link de ingreso. No lo voy a cambiar. Con este ya quedamos. ¿Por qué? Porque de esta forma la idea era agilizar justamente los ingresos, no complicarla. Pero bueno. A ver, Abaca, ¿vos pudiste entregar ya la tarea? O sea, vos ya... Porque vi que Sí, entregaron muy poquito. Entregaron solamente 3 personas tengo que han entregado el trabajo. Pero bueno, vamos a ver. Ya está bastante lenta mi conexión. No sé si me pueden ver y escuchar bien ustedes. sí, profe, te escuchamos y vemos bien. Bien, perfecto. Bueno, vamos a lo concreto. Ya estuvimos hablando de esta relación entre el capitalismo y el Estado, y recuerden que habíamos dicho que el Estado como estructura de poder digamos, fue uno de los elementos que permitió consolidar el capitalismo a través de la protección, de otorgarle derechos, como por ejemplo el tema de derecho a la propiedad privada, no solamente de brindar derechos, sino también de crear todo un aparato, ¿no?, que le dé protección a ese derecho, es decir, que garantiza ese derecho. Es decir, existe una justicia, existe una fuerza armada, que evita que se robe propiedad privada, y en el caso de que se dé el robo de la propiedad privada, va a haber una persecución y en consecuencia una condena hacia los culpables. Es decir, existe todo un aparato, en definitiva, de defensa hacia el capitalismo. ¿Me van siguiendo todos hasta acá? Sí, En especial, uno de los mecanismos de defensa que buscó más que nada el capitalismo es frente al Estado mismo, porque como ha demostrado a lo largo de la historia y como viene demostrando en los últimos tiempos, la cuestión del Estado y la propiedad privada, acá, inclusive acá en la Argentina, es un tema bastante complicado. Si no, no se olviden de Vicentín, que Vicentín fue una forma de apropiación eh, por parte del Estado de propiedad privada. Claro, después salen unos, dicen no, porque en realidad Vicentín tiene muchas deudas con el Estado argentino, cosa que es verdad, cosa que es verdad. ¿qué Y por el Vicentín otro era lado, una sigue empresa o qué siendo, era, profe? Bueno, Vicentín era sigue una empresa. siendo la mayor empresa de la Argentina. Claro, lo que pasa es que ustedes no lo conocen, pero en realidad Vicentín es ¿cómo se dice? Sí, es una empresa exportadora de cereales y derivados, que es la empresa que mayor exporta acá en la Argentina.
Por eso, cuando nosotros hablamos de Vicentín, no estamos hablando de cualquier empresa. Es más, cada vez que Vicentín tiene que liquidar los dólares que tiene, mueve el valor de la cotización a nivel nacional. Es decir, fíjense el nivel de poder que tiene Vicentín. Es decir, el nivel de aporte de dólares es fenomenal. Pero es una empresa que está complicada económicamente. ¿Y en qué sentido está complicada económicamente? Y en el sentido de que tiene muchas deudas. Lo cual no quiere decir que no las pueda pagar, pero no deja de tener muchas deudas. ¿Está? Igual, teniendo en cuenta la realidad económica de nuestro país, que es un país que da tumbos económicos, para una empresa de ese tipo, por ahí es muy difícil ponerse en orden, porque cambian las reglas de juego cada 2 segundos. ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, esa es la realidad de Vicentín. Yo no conozco mucho, no estoy totalmente en el tema como para decirles si realmente si la expropiación de Vicentín era lo correcto realizar. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, pasemos de consigna, porque en realidad estábamos repasando más que explicando. A ver, sigue la consigna número 9. ¿Y la consigna número 9 sobre qué hablaba? Espera que la estoy buscando, por eso... A ver. Consigna 9, consigna 9. Viene lo mejorcito acá. Bueno, acá viene, la consigna 9 dice sobre los contractualistas. Básicamente nosotros vamos a ver 3 autores. ¿Estamos? Vamos a ver a Hobbes, a Locke y a Marx. ¿Por qué? A ver, antes de empezar a hablar sobre los contractualistas, otro más. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dame un segundito que tengo que compartirle a Ian ahora. Bien, estamos. Contractualistas. Los contractualistas, a quiénes se les llamaban? Bueno, son una serie de intelectuales, de pensadores, ¿no? Que empezaron a dar como una explicación del Estado, de la existencia del Estado. En ese sentido, los contractualistas, estos 3 que nosotros mencionamos, son, para mí, entender, los principales pensadores en torno al Estado. Lo cual no quiere decir que sean los únicos, no son los únicos, ¿está? Pero sí es cierto que son los más destacados. Ahora, ¿los 3 dicen lo mismo? No, obviamente que no. No van a decir lo mismo, porque no voy a poner 3 personas que digan exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Puse 3 personas que escriben sobre el Estado, pero desde lugares completamente diferentes. ¿Está hasta acá? Entonces, en esencia, lo que van a hacer esta persona es dar una explicación diferente en cada caso sobre por qué existe el Estado. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Damián, ¿me Sí. seguís hasta acá? Bien, entonces, estos estos autores en realidad hablan puntualmente sobre, digamos, sobre la existencia del Estado. Y entonces, a ver, vamos a ubicar a cada uno de estos personajes en su respectivo momento de la historia. A ver, el primero que nosotros tenemos es Hobbes. Hobbes, pensador inglés del siglo XVII. ¿Se ubican cuándo es el siglo XVII? Bien, eso me gusta. Siglo XVII, principio del siglo XVIII, más o menos. Estamos hablando del 1650, más o menos, para el caso de Hobbes. En el caso de Locke, estamos hablando ya más siglo XVIII. Estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX. Y en el caso de Marx, estamos hablando ya más siglo XIX, consolidado siglo XIX. Entonces,
Estos tres autores en realidad escriben en diferentes momentos de la historia. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Después ustedes buscan bien la fecha específica, no se hagan drama. Van a hablar en momentos diferentes de la historia. Y el primero, Hobbes, va a hablar puntualmente en defensa de una forma de Estado que era la monarquía absolutista. ¿Me van siguiendo hasta acá? Estamos en la consigna número 9, Ian, vos que estás desesperadamente buscando. A ver, todavía no expliqué qué significaba contractualistas. ¿Está? Eso lo voy a dejar para el final de la explicación. Pero es un concepto fundamental este. Bien. ¿Qué es un Estado, una monarquía absolutista? ¿Qué fue? Hoy prácticamente ya no existen, salvo casos muy puntuales, de monarquías absolutistas. A ver, díganme, que cuando nosotros hablamos de una monarquía absolutista, ¿de qué estamos hablando? De un solo monarca que dirige lo que vendría a ser un país. Bien, te hago una pregunta, Ian. ¿Hay casos de muchos monarcas en un mismo momento? No, creo que no. Entonces, un solo monarca ya es redundante, por eso lo digo. Profe, una pregunta. ¿La monarquía absoluta no fue cuando un grupo de personas, las más adineradas, no gobernaban para su beneficio? Guarda porque estás describiendo otras situaciones también. Básicamente de lo que se entiende por oligarquía. Y la diferencia entre oligarquía y nobleza es grande. ¿Estamos? Esto quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de monarquía, estamos hablando de, como dijo Ian, estamos hablando de un rey, ¿no? En la cual este rey está rodeado por lo que se conoce la nobleza. El rey mismo forma parte de la nobleza, es un noble más. Lo que pasa es que es el noble con mayor jerarquía. Y obviamente, dentro de esta nobleza, nosotros tenemos la alta nobleza y la baja nobleza. Y esta alta y baja nobleza tiene que ver con esta jerarquía de título que tiene esta nobleza. ¿Cómo uno llegaba a formar parte de la nobleza? Claro, ese es el problema. La nobleza es un grupo social cerrado, ¿está? O por lo menos lo fue en aquel momento. Es decir, uno no se transforma en noble, uno nace noble. ¿Por qué? Porque justamente va heredando el título de nobleza. ¿Me seguís hasta acá? Acá. Sí, sí. Sí, profe. Bien, perfecto. La oligarquía es un grupo también pequeño que normalmente es muy adinerada y tiene el poder político. ¿Me seguís? Pero no es un grupo exclusivamente cerrado, es decir, uno cómo podría llegar a formar parte de la oligarquía. Bueno, no lo va a lograr de la noche a la mañana, por supuesto, pero con el avance, digamos, económico, se han dado casos raros, pero se han dado casos que han progresado económicamente y han logrado amasar grandes fortunas. En el caso de la Argentina, uno podría mencionar Macri, por ejemplo. ¿Se entiende? Los Macri, la familia Macri, es una familia, no digo que eran pobres, porque no eran pobres, pero tampoco eran multimillonarios en su origen. Con el pasar de los años fueron amasando una fortuna que fueron creciendo. Bueno, eso es lo que tiene el capitalismo. Permite la movilidad social, tanto para un lado como para el otro. Pero, en el caso en la antigüedad, hace 400, 500 años atrás, esto era muy difícil que se lograra. Era muy difícil que se lograra. En consecuencia, la nobleza es un grupo cerrado, no es un grupo abierto. Esto de que ustedes ven, conocen de la película de la princesa, que formaba parte formó parte de la servidumbre, que cuando conoció al príncipe se casó y se hizo princesa. No, estos son cuentos de hadas. Esto jamás pasó, esto no era así en la realidad.
En la realidad, quien nacía siendo campesino, moría siendo campesino. Esto era la realidad del 99% de las personas. ¿Se entiende? Y quien nacía en la nobleza, moría en la nobleza. ¿Por qué? Porque eran grupos cerrados y no se mezclaban entre sí los grupos cerrados. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al origen de la discusión, porque me está quedando poquito tiempo. Cuando nosotros hablamos de una monarquía absolutista, estamos hablando de un rey, la nobleza, que es un grupo privilegiado, grupo cerrado, no había mucho acceso a la nobleza. Sí había casos porque dentro de este grupo privilegiado también tenemos que mencionar al clero, es decir, a los miembros de la iglesia, y sí había casos de los segundos, que ahora explico qué son los segundos, muchos de familias adineradas, de familias burguesas muy adineradas, compraban cargos dentro de la iglesia, y de esta forma lograban meter parte de su familia dentro de este grupo de privilegiados. Pero, exceptuando esas cuestiones, era medio raro que se diera una situación. ¿Quiénes son los segundos? Antes, en una familia, quien heredaba todo era el hijo mayor. ¿Se entiende? ¿Qué pasaba con los hijos menores? ¿Qué pasaba con vos, Ian, que sos el menor? Sos el segundo, si bien tengo entendido. Bueno, lo normal era que los colocaban en algún lado, pero quien heredaba las propiedades, los bienes, los títulos de la familia era el mayor siempre, ¿se entiende? Los segundos, que es mi caso también, no te hagas drama, Ian, no, nos invitaban a retirarnos, ¿no? O nos colocaban dentro del ejército o nos colocaban dentro de la Mirábamos nomás. ¿Cómo? Mirábamos nomás. Sí, no, nosotros la quedábamos. Pero bueno, era lo que había. En aquella época se manejaba de esa forma. Bien, continuando. Entonces, el rey absolutista se le dice absoluto porque concentraba toda la autoridad en su figura. A diferencia de hoy en día, que nosotros tenemos poderes divididos, la realidad es que en aquella época la figura del rey concentraba las tres autoridades: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Tá? Y nadie podía discutir la autoridad del rey. Es así que Hobbes habla justamente y empieza a explicar y a defender esta forma de gobierno o forma de Estado. ¿De qué forma la empieza a defender? Bueno, básicamente diciendo que en realidad él habla sobre una suerte de vida antes de la existencia del Estado, y él dice a esa vida previa, que si ustedes buscan en el cuadernillo, se van ahí al cuadro de la página 112, fíjense que ahí tienen un cuadro que dice estado de naturaleza, y lo tiene tanto para Locke, Hobbes y Marx. ¿Está? ¿Abrieron? Página 112. Sí. Bien. Sí. ¿Qué es el estado de naturaleza? El estado de naturaleza, estos tres autores hacen referencia a la existencia de este estado previo a la existencia de un estado o de un gobierno o de una forma de autoridad. El estado de naturaleza, en esencia, nosotros podríamos describirlo rápidamente y simplificadamente como el periodo del hombre de las cavernas, es decir, el hombre primitivo. ¿Está? No es tan así, pero bueno, para que ustedes más o menos rápidamente se puedan ubicar mentalmente en el tiempo. Es decir, es una época para Hobbes, no sé por qué lo puse al revés en el cuadro, puse Locke y Hobbes, cuando en realidad es Hobbes y Locke, pero bueno, no importa. Para Hobbes, el estado de naturaleza era una época barbárica, ¿no? Era una época violenta, y él, en su libro, su famoso libro, El Leviatán, es decir, ese nombre le dio, El Leviatán, él dice que en realidad el enemigo del hombre es el mismo hombre. Y él dice puntualmente que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, la persona que daña al hombre es el hombre mismo. Y es una época donde justamente es una anarquía total. Perdón, ¿saben lo que significa anarquía, no? Sí, creo que sí. Me doy una idea. Muerte, Anarquía es... matar, asesinar. ¿Perdón? ¿No es matar y eso? No. Anarquía
La anarquía es la ausencia de poder. Es una época Ah, donde no hay un poder establecido, un poder que regule las relaciones entre las personas. Es una época básicamente bastante barbárica, por eso decimos aquel periodo. Es decir, donde la posibilidad de progreso era muy difícil debido a que justamente el hombre estaba a la merced de que lo pudieran robar, de que lo pudieran matar. Es un periodo de la humanidad bastante salvaje, por decirlo una palabra muy simple. ¿Está? Es decir, el hombre cuando quiere puede desplegar algo muy despiadado por parte por su lado, digamos. Y en consecuencia, es un periodo complicado para el hombre. Es decir, el hombre en este estado de naturaleza no vivía de forma pacífica, era bastante violento la existencia de este estado de naturaleza. Bien, y en esta situación de estado de naturaleza es que de a poco dice, en algún punto de la historia, podríamos rastrear, ¿no? El hombre empezó a organizarse y a construir una autoridad. ¿Una autoridad con qué sentido? Con el sentido de que los empiece a proteger. ¿Me van siguiendo? Es decir, esta protección por parte del Estado tenía como la finalidad la de justamente crear una autoridad, crear reglas de juego bien claras, más conocidas como leyes, que permita regular las relaciones entre las personas al momento de que se produzcan problemas. Entonces, en ese sentido, va a haber una autoridad, va a haber una fuerza que impone esa autoridad, y va a haber alguien o algo que nos diga qué está bien y qué está mal. ¿Se entiende? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la ley más antigua que ustedes conocen? Vamos, que la conocen. ¿La conozco? Que ustedes conocen. Y yo sé que la conocen. Capaz que ustedes no la relacionan como que es una ley, pero yo se lo ¿la de aseguro. la propiedad privada o no? Bien, la propiedad privada. ¿Es la ley más antigua que ustedes conocen? En tu caso, Camila, evidentemente sí. Sí, Bien. No, ni cerca. bueno, entonces no sé. ¿Jan? Nada, no sé de ley. Paz. Bien. ¿Vos, Damián? No, no conozco otra. Más antigua que... Bien, fantástico. Chiquitos, los 10 mandamientos. A ver, yo sé que ustedes conocen a los 10 mandamientos, pero ¿qué creen que son los 10 Ah, mandamientos? Moisés con las tablas ahí que le bajó de Dios. En realidad era una cantidad de preceptos obvias que ya estaban presentes en la sociedad de ese momento. El no matar, ¿qué? Nunca se les había ocurrido el hecho de decir, no, matar no, eso no. ¿Pero qué creen que era la primera vez que se hablaba de esto? No. O sea, en realidad eran una serie de preceptos bastante básicos, bastante obvios, ¿tá? Que en realidad ya la sociedad de aquella época ya más, no digo que las respetaban, porque no digo eso, pero que las conocían. Y lo único que hicieron fue escribirlas a estas leyes, estos 10 mandamientos. Y en realidad ya hay leyes más antiguas inclusive. En la antigua Babilonia, existió algo que se llamó el famoso Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, que se escribió en una roca negra gigante así, qué sé yo, y Código Hammurabi, que dice el famoso diente por diente, ojo por ojo, que ustedes también lo conocen porque yo sé que lo escucharon alguna vez, ¿o no? sí, sí. Damián, Sí. ¿lo escuchaste Sí, alguna vez? Diente por diente, ojo por ojo. sí. Bueno, en realidad, eso es una ley que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Entonces, en algún punto el hombre empezó a crear estas reglas y en algún punto estas reglas, que ya más o menos ya estaban establecidas, que no digo que eran iguales en todas partes del mundo, pero más o menos iba la cuestión, en algún momento las empezó a escribir, y no solamente que las empezó a escribir, sino que las empezó a respetar, diciendo, bueno, estas son las reglas de juego que nosotros tenemos. Y esto de empezar a escribir leyes no es más ni menos que la creación de una autoridad. Es decir,
que la presencia del Estado, débil, chiquito, imperfecto, todo lo que ustedes quieran, ya lo empezamos a rastrear desde la antigüedad. Entonces, en algún punto, dice Hobbes, nosotros empezamos a encontrar este conjunto de cosas que le vamos a empezar a dar nombre de autoridad y, en consecuencia, Estado, y que de a poco fue regulando la vida de las personas. ¿Y la fue regulando cómo? ¿Fue perfecto la regulación? No. ¿Cómo va a ser perfecto si hasta el día de hoy sigue muriendo gente por asaltos? Y se siguen robando cosas y siguen pasando cosas. Bueno. Eso va a ser imposible que se... No, es que la ley, en realidad, la ley quizás no prevenga, pero sí por lo menos va a buscar castigar. O por lo menos reparar, o bueno, depende de la postura donde vos te quieras parar. ¿Está? Llámale como quieras llamarle, estamos hablando de eso. Entonces, está bien, es cierto, nada va a impedir que en este momento, Ian, una persona quiera intentar entrar a tu casa y robarte. Bueno, fantástico. Quizás eso no lo podemos frenar. Podemos disuadirlo con un patrullero en la esquina, o sabiendo que va a tener un castigo fuerte, pero esa persona va a tener muy en claro que lo que está haciendo está mal. Y no solamente que está mal, sino que se va a buscar castigar. Por lo menos ese es el rol del Estado, es decir, que no estamos completamente vacíos, o sea, no es que no existe la nada. ¿Tá? Bueno, hay algo que está sobre nosotros protegiéndonos, entre comillas, protegiéndonos. ¿Tá? Bien, eso es la función del Estado. Para eso está el Estado, dice Hobbes. ¿Tá? Y no solamente eso, sino que además nosotros tenemos un deber fundamental hacia la autoridad, que en ese caso era el rey, y que nosotros, el rey, le debemos, dice Hobbes, plena obediencia a este rey, porque nosotros, el pueblo, como que hicimos una suerte de acuerdo entre el rey y el pueblo que le da el nombre contrato social. ¿Tá? Y en este contrato social, que nunca se firmó, nunca se redactó, es un contrato implícito, la realidad es que el pueblo acuerda a que esa persona va a ser el rey, que esa persona nos va a proteger y que nosotros no vamos a cuestionar la autoridad del rey. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos me siguieron? Bien. Chiquitos, lamentablemente tengo que cortar, porque tengo que salir disparado. Me hubiera gustado empezar la clase un poquito antes, pero bueno, la cosa se dio así. Escúchame un segundito. Yo voy a habilitar la primera parte, la 9. No voy a habilitar más. La 9A me parece que es, que habla de Hobbes. ¿Está? Ah, no, habla de Locke. ¿Por qué lo ordené de esa forma? Si en realidad es Hobbes. Locke. Oh, sí, es Locke. Bueno, en realidad es Hobbes. Pero bueno, no importa. No hay drama, chiquito. No, sí, hay diferencias gigantescas, ¿no? Pero no sé por qué lo invertí. Me quedó al revés, no sé por qué. Después lo corrijo. Bueno, chiquitos. No, entonces hacemos Hobbes y Locke lo dejamos. Sí, después yo les mando bien la asignación, no se hagan drama. Chiquitos, acá cortamos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Acuérdense, próximo jueves, el mismo link a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana temprano, ¿no? Bien, que les vaya bien. Chao, chao.